La exnovia de mi esposo me donó un riñón en secreto. Después de la cirugía, su salud se deterioró rápidamente y mi esposo la cuidaba con una atención abrumadora. Luego, desde su pedestal moral, me regañaba: Nina, ¿cómo crees que Claire terminó así? ¿No puede ser un poco más comprensiva? Seguían discusiones interminables y eventualmente me consumí por el agotamiento emocional. Cuando abrí los ojos nuevamente, había vuelto al momento justo antes de mi cirugía de trasplante de riñón. De inmediato me quité la sonda de oxígeno. No seguiré con la cirugía. Renuncio al tratamiento. Nunca imaginé que después de mi muerte, mi esposo perdería la cordura. La luz fluorescente sobre mi cabeza parpadeaba, mareándome. El sonido de la voz del doctor anunciando la cuenta regresiva para el trasplante resonaba en mis oídos. De repente me di cuenta de que había renacido y sin dudarlo, llamé al doctor. Luchando, me senté en la mesa de operaciones. Doctor Lucas, no voy a seguir con la cirugía. Renuncio al tratamiento. El doctor Lucas estaba conmocionado, enfatizando repetidamente que mi cuerpo no podía esperar más y que si perdía esta oportunidad, tal vez no encontraría otro donante compatible a tiempo. Le agradecí, pero me mantuve firme. El doctor suspiró resignado y notificó a todos para cancelar la cirugía. Después de firmar el formulario de consentimiento para la donación de órganos, regresé al loft del centro que compartía con Ryan. Empecé a empacar mis cosas. Me habían diagnosticado insuficiencia renal en el segundo año de nuestro matrimonio, mientras intentábamos concebir. En ese momento, Ryan y yo estábamos en constante conflicto por Claire y On. Pensé que tener un bebé podría acercarnos, pero en su lugar recibí la terrible noticia sobre mi salud. Estrictamente hablando, Claire no era realmente la exnovia de Ryan. Ella apareció en su vida mientras yo estaba en el extranjero persiguiendo mi carrera como bailarina de ballet, y nunca llegaron a ser oficialmente pareja. Yo era ambiciosa y determinada a no abandonar mi carrera por amor, y lo logré, convirtiéndome en la primera bailarina del Jaffrey Ballet en solo 2 años. Cuando regresé, descubrí que Ryan me había esperado todo ese tiempo. Su devoción me conmovió profundamente y los recuerdos de nuestro tiempo juntos como estudiantes me llenaron de calidez. Acepté su propuesta. Fue solo después de casarnos que supe de Claire y John. Descubrí que casi se habían convertido en pareja, pero mi regreso a los Estados Unidos los había separado. Debido a mi crianza, siempre he sido sensible e insegura en las relaciones. Desde que supe de Claire, no pude dormir por las noches y las discusiones entre Ryan y yo se volvieron más intensas. Lo cuestionaba preguntándole por qué afirmaba amarme, pero aún tenía sentimientos por alguien más. Él me acusaba de ser irracional y de inventar cosas. A medida que las peleas aumentaban, Ryan comenzó a trabajar hasta tarde, solo para evitar venir a casa. No fue hasta que busqué ayuda de un terapeuta que me di cuenta de que todavía amaba a Ryan, este hombre que había sido una parte tan importante de mi juventud. Así que lo llamé y le pedí que viniera a casa esa noche. Volvió corriendo, abrazándome como si nunca quisiera soltarme. Prometió que transferiría a Claire a otra ciudad y que se concentraría en nuestro matrimonio a partir de entonces. Fue por esa época cuando fui a hacerme un chequeo, planeando comenzar a preparar un embarazo poco después. El doctor me dijo que habían encontrado un donante de riñón compatible. El donante deseaba permanecer en el anonimato y no quería revelar su identidad. Lo entendí, pero nunca imaginé que esa persona sería Claire. El día después de mi cirugía, Ryan se sentó junto a mi cama, con los ojos enrojecidos y me dijo que le debía una gran deuda a Claire. Desde ese momento, la colmó de cuidados y atención. No podía mostrar ninguna insatisfacción. Sería vista como una ingrata, una mujer sin corazón. Solo podía observar cómo Claire se llevaba lentamente a Ryan de mi lado. No tenía poder para detenerlo. Al final, me consumí por el estrés. Cuando morí, Ryan permaneció al lado de Claire, negándose a dejarla ni un momento. Esta vez he elegido dejarlos ser, liberarme. Había vivido en el loft del centro durante 2 años y empacar tomó 3 maletas. Me senté en el sofá, esperando. Para las 11 de la noche Ryan aún no había llegado a casa. Joe Sand lo llamé. Respondió casi de inmediato, pero al otro lado del teléfono era la voz de Claire. Señora Carter, ¿hay algo que necesite del señor Carter? Está exhausto de tantas reuniones consecutivas y se quedó dormido en la oficina. Claire acababa de someterse a una cirugía de trasplante de riñón en Chicago. Lo sabía, pero no esperaba que fuera directamente a la oficina de Ryan. Después de salir de la mesa de operaciones, Y realmente lo amaba. Hablé con calma. No es nada importante. Solo dile que he dejado los papeles de divorcio en la mesa del comedor, que los firme cuando tenga tiempo.
Claire soltó una exclamación de sorpresa al otro lado de la línea. Apenas podía contener su emoción. Antes de que pudiera decir algo más, colgué. Me mudé de vuelta a mi apartamento en Gold Coast, el que había comprado antes de casarnos. Pensé que Ryan vendría a buscarme o al menos llamaría para hablar sobre el divorcio, pero como resultó, estaba pensando de más. No hubo noticias de él, incluso había apagado su teléfono. Sin otra opción, fui a su oficina. Para mi sorpresa, la recepcionista me informó que Ryan había tenido un accidente automovilístico 3 días atrás. Su teléfono había quedado destrozado y no había tenido la oportunidad de reemplazarlo. Acababa de someterse a una cirugía y ahora estaba fuera de peligro. Mi primera reacción no fue preocupación, sino diversión. Me habían diagnosticado insuficiencia renal y no se lo había contado. Él tuvo un accidente de coche y yo no lo sabía. Este matrimonio claramente había llegado a su fin. Conduje hasta el Northwestern Memorial Hospital y, como era de esperar, me encontré con Claire fuera de la suite privada. Estaba vestida de manera casual, con un maquillaje perfectamente aplicado, irradiando amabilidad. Miré hacia la habitación del hospital. Ryan no está aquí. El señor Carter está haciéndose unas pruebas. Debería regresar en aproximadamente una. La expresión de Claire se volvió fría mientras cerraba la puerta de la suite. ¿Por qué no te vas a casa? Su desdén hacia mí era evidente. Sonreí con burla. Claire, puedes hacer el papel de señora Carter todo lo que quieras después del divorcio pero en este momento aún no estás calificada. Claire frunció el ceño, su voz goteaba sarcasmo. ¿Eso es todo lo que tienes? Hizo una pausa por un momento y luego sonrió, escribiendo: sabías que cuando Ryan estaba inconsciente y siendo llevado de urgencia al hospital, estaba llamando mi nombre todo el tiempo. Por eso el hospital me llamó a mí y no a ti, señora Carter. Mordió las palabras señora Carter, su tono lleno de burla. En el pasado, escuchar esto me habría enfurecido, pero después de todas las discusiones y silencios, ya no me importaba. Estaba muriendo de todos modos. ¿Qué importaba lo que dijera? Me mantuve tranquila, saqué los papeles del divorcio de mi bolso y se los entregué. En ese caso, ¿podrías darle esto a tu señor Carter, que los firme y me los devuelva cuando tenga la oportunidad? Mientras hablaba, observé el cambio en el rostro de Claire. Me agarró la muñeca, tratando de hacerme golpearla con los papeles. Los documentos de divorcio se esparcieron por todas partes y Claire giró la cabeza hacia un lado, cubriendo dramáticamente su rostro con la mano, fingiendo dolor. Hice una mueca por el agudo dolor en mi muñeca, conteniendo un gemido. Antes de que pudiera reaccionar, la fría y enojada voz de Ryan se escuchó desde atrás. Discúlpate. Ryan se acercó furioso y de inmediato colocó a Claire detrás de él, protegiéndola. Claire me lanzó una sonrisa triunfante, como si estuviera reclamando su territorio. Sentí como mi sangre hervía. No me importaba a quien Ryan quisiera proteger Jousant, pero si Claire pensaba que podía acusarme abiertamente, estaba muy equivocada. Me incliné fríamente para recoger los papeles del divorcio. Me acerqué a Claire y los estampé contra su cara de nuevo. Ryan intentó detenerme, pero ya era tarde. La miré con furia. Mira bien. La próxima vez que intentes inculparme, al menos hazlo de manera convincente. El lado derecho de la cara de Claire se sonrojó. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a Ryan con expresión lastimosa. 2000 Ryan, yo no hice nada. Dijo con voz temblorosa. Ryan frunció el ceño profundamente y la empujó aún más detrás de él. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Puedes dejarla fuera de esto? ¿Por qué estás actuando como una loca? Ya había escuchado eso 1000 veces antes. Respondí con calma sin inmutarme. Si no quieres que tu asistente salga herida de nuevo, solo firma los papeles del divorcio. La cara de Ryan estaba tensa por la ira, pero después de un momento, se volvió hacia Claire con un tono profesional. Lo siento, mi esposa no lo hizo con intención. Considera esto una lesión laboral. Guarda los recibos y la empresa te los reembolsará. Has trabajado mucho estos días. Ya puedes irte a casa. Gracias, señor Carter, respondió Claire agradecida antes de recoger sus cosas y salir de la habitación. Jousant, cuando se fue, seguía a Ryan hacia la suite. En cuanto entramos, me tomó en sus brazos, enterrando su rostro en mi cuello. Nina, no tienes compasión. Aquella noche, cuando vi que me habías llamado repetidamente diciendo que querías el divorcio, entré en pánico. Me apresuré a casa y terminé en el accidente de coche. Y ahora ni siquiera vienes al hospital. ¿Aún quieres seguir adelante con el divorcio? Su voz se quebró mientras se aferraba a mí como un cachorro perdido.
Nina, por favor, ten piedad de mí. Debería sentir lástima por él, ¿verdad? ¿Pero quién siente lástima por mí? Y está bien, si quiere culparme por el accidente, lo acepto. ¿Pero qué quiso decir con que no vine al hospital porque estaba siendo difícil? Mi sangre empezó a hervir. Sin embargo, Ryan ignoró mi creciente frustración e intentó besarme. De repente, una imagen de Claire en sus brazos en mi vida pasada cruzó por mi mente. Un sentimiento de asco me invadió y lo empujé violentamente. Corrí al baño, donde me desplomé, mi cuerpo temblando de repulsión. Cuando volví, el rostro de Ryan se había vuelto gélido. ¿Te doy tanto asco, Nina? ¿No puedes ni siquiera fingir por un momento? Si necesitas a alguien, ve a buscar a tu preciosa Claire, le contesté, mi voz tan fría como la suya. Ella es dulce y considerada. Todo lo que yo no soy, ¿verdad? Lo interrumpí antes de que pudiera responder, lanzándole los papeles del divorcio de nuevo. Solo firma los papeles. Cuanto antes mejor. Ryan estaba perdido por las palabras, su ira apenas contenida. Después de un tenso silencio forzó una explicación, su voz llena de frustración. Te lo he dicho 1000 veces, Claire es solo una empleada. No hay nada entre nosotros. Nina, ¿por qué no puedes creerme? Lo miré con ojos llenos de furia, y su tono se suavizó en respuesta. Nina, estoy recuperándome de un accidente. Suplicó tratando de tomar mi mano. Instintivamente la aparté. Ryan respiró hondo, su frustración era evidente, pero aún así se arrodilló frente a mí, intentando calmarme, sus ojos llenos de sinceridad. Lo miré sintiendo una amargura en el pecho. En mi vida pasada, él se había disculpado innumerables veces por Claire, explicándose y pidiéndome perdón. Y cada vez, yo lo había perdonado. ¿Pero qué obtuve a cambio? Cada vez que Claire y yo chocábamos, él siempre tomaba su lado, poniéndose en mi contra. Como mujer, veía claramente el juego de Claire. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero Ryan siempre pensaba que yo era la que estaba siendo irracional, la que estaba creando problemas. Esto no cambiaría sin importar cuántas vidas viviera. Estaba exhausta. Ryan. Dejemos esto. En 3 días estaré esperando en la oficina del secretario del condado de Cobb. Si no apareces, no tendré más remedio que tomar medidas legales. No quería morir siendo etiquetada como la trágica viuda de Ryan Carter. Sin decir más, me di la vuelta y salí detrás de mí. Escuché su voz quebrarse, llena de frustración y vulnerabilidad. Nina, ¿por qué siempre actúas tan precipitadamente? ¿Sabes lo injusta que estás siendo conmigo? Nunca lo había oído sonar tan frágil antes. 3 días pasaron y me paré afuera de la oficina del secretario del condado de Cobb, pero Ryan nunca apareció. Llamé de inmediato a mi abogado e inicié los trámites de divorcio. Mi salud estaba empeorando rápidamente y no podía permitirme esperar más. Esa tarde, al regresar del hospital, encontré a Ryan parado furioso fuera de mi apartamento en Gold Coast. Sus labios estaban apretados en una fina línea y toda su postura irradiaba tensión. Claire estaba detrás de él con los ojos rojos e hinchados, la clara marca de 5 dedos en su pálida mejilla. Cuando me vio, se encogió instintivamente como si temiera que la golpeara de nuevo. Levanté una ceja molesta, intentando este truco otra vez. ¿No tuviste suficiente la última vez? Nina, basta. Ryan explotó, gritándome con una mezcla de furia y decepción. Has cruzado la línea. Vandalizaste mi coche, contrataste gente para acosarme, golpeaste a Claire. ¿Te das cuenta de que estás violando la ley? Empezó a enumerar mis supuestos delitos como si fuera una mente criminal. Honestamente, si él y Claire no hubieran aparecido en mi puerta, ni siquiera habría sabido que había cometido tantos crímenes. Abrí la boca para lanzar un comentario sarcástico, pero Claire me interrumpió. Señora Carter, Ryan y yo solo somos compañeros de trabajo. Vengo de una familia difícil. Trabajé duro, estudié mucho y finalmente logré hacer algo de mí misma. No quiero volver a casa. Renunciaré si eso ayuda. Por favor, déjeme ir. Mientras hablaba, intentó arrodillarse frente a mí, pero Ryan la levantó rápidamente. Su rostro ardía de ira mientras me miraba. Mira lo que la has reducido. ¿Esto es lo que querías? Estaba harta de ser siempre la villana de esta historia. Sabía que eventualmente Ryan intentaría algo más drástico. Cuando apareció en la puerta de mi apartamento en Gold Coast, furioso, con Claire a su lado mostrando la marca de los 5 dedos en la cara, quedó claro que no me dejaría en paz tan fácilmente. Su expresión estaba tensa, como si yo fuera la culpable de todos sus problemas. Y como siempre, Claire desempeñaba el papel de víctima perfecta, tratando de esconderse detrás de Ryan, fingiendo miedo.
Ya conocía ese truco. Nina, basta. Explotó Ryan. Has cruzado todos los límites. Vandalizaste mi coche, contrataste gente para acosarme y ahora esto, golpeaste a Claire. Apenas podía creer la ridiculez de las acusaciones. Pero era típico de Ryan culparme a mí cuando las cosas se salían de control. Antes de que pudiera responder, Claire intervino con su voz temblorosa y teatral. Señora Carter, por favor, déjeme en paz. No quiero causar más problemas. Solo quiero trabajar. No necesitamos ser enemigas. Tuvo la audacia de arrodillarse delante de mí, fingiendo humildad, pero lo que vi en sus ojos fue puro triunfo. Claire estaba jugando un juego peligroso, y yo ya estaba cansada de ser parte de él. Claire, levántate, ordenó Ryan mientras la ayudaba a ponerse de pie. Luego se giró hacia mí, acercándose con el dedo en alto. ¿No te das cuenta de lo bajo que has caído? ¿Por qué estás actuando así? Esta no eres tú, Nina. Me reí con amargura, una risa seca que resonó en el pasillo. ¿Yo? ¿Rebajarme? Desde el principio había sido yo quien trataba de mantener nuestra relación a flote, mientras Ryan se dejaba manipular por esta mujer frente a mí. Claire siempre se hacía la víctima, y él caía en sus trampas siempre. Y ahora, claro, yo era la villana. La ingrata que no podía soportar la generosidad de la santa Claire. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Ryan? Dije, cruzando los brazos. Desde el principio siempre tomaste su lado. Desde el momento en que supiste que era ella quien donó el riñón, la colocaste en un pedestal. Y ahora, me culpas por no arrodillarme y agradecerle por llevarse todo, incluyéndote a ti. Él intentó responder, pero no estaba interesada en escuchar sus excusas. Cuando estabas en ese hospital, llamándola a ella mientras yo me moría de dolor y agotamiento por ti, aún así te perdoné. Cada vez. Perdón por tus noches fuera, por tus excusas, por tu ceguera ante lo que sucedía justo frente a ti. Claire empezó a sollozar en silencio, haciendo de la escena un espectáculo digno de un Oscar. Ella te manipula, Ryan. ¿De verdad crees que yo soy la culpable de todo esto? Continué, ignorando a Claire. ¿Desde cuándo soy la única culpable aquí? ¿Quién ha pasado los últimos meses a su lado mientras yo languidecía en casa? Nina, eso no es justo, dijo Ryan con voz entrecortada. Sabes que nunca quise que esto sucediera. Solo estaba protegiéndola. Lo interrumpí. Cuidando de ella. Qué noble de tu parte. Mientras yo me ahogaba en nuestra relación, tú estabas preocupado por la salud de Claire. Y ahora aquí está, usando sus lágrimas para manipularte una vez más. Pero adivina qué, Ryan. Esta vez no me voy a echar atrás. Claire empezó a llorar más fuerte, como si tratara de convertir la escena en un drama aún mayor. Quería que yo fuera la villana de su historia perfecta. Me acerqué a ella con una calma escalofriante y Claire retrocedió lentamente, apoyándose en la pared. Ryan intentó moverse para protegerla de nuevo, como siempre hacía, pero levanté las manos, indicando que no tenía intención de hacerle daño. Él dudó. Claire, ya lo tienes todo, ¿verdad? Dije en voz baja, amenazante. Tienes a Ryan a tu lado, aunque no deberías. Lo has convertido en tu caballero de brillante armadura, y yo soy solo la loca que está arruinando tu final feliz. Ella sollozó tratando de parecer más indefensa, pero no pude contenerme más. ¿Sabes lo que realmente me enfurece de todo esto? No es que me hayas donado el riñón. No es que Ryan haya corrido a cuidarte en el hospital. Es que fingiste ser mi amiga mientras lo alejabas cada vez más de mí. Y ahora quieres que sea la villana. Bien. Seré la villana. Me acerqué otro paso, y vi los ojos de Claire abrirse de par en par por el miedo. Nina, no. Comenzó a decir Ryan, pero lo interrumpí con un gesto firme. Cállate, Ryan. Estoy hablando con ella ahora. Me giré hacia Claire, mi cara a solo unos centímetros de la suya. Jugaste un juego muy peligroso. Manipulaste, mentiste y conseguiste lo que querías. Ahora, escucha bien lo que voy a decirte. Claire respiraba con dificultad, sus lágrimas cayendo libremente. Puedes quedarte con él ahora. Es tuyo. Pero nunca olvides una cosa, él siempre volverá a mí. Porque en el fondo sabe que tú nunca serás suficiente. Está contigo por lástima, por obligación. Pero el amor, ese murió conmigo en la mesa de operaciones. Le arrojé los papeles del divorcio a la cara nuevamente. Ryan por un segundo parecía demasiado sorprendido para reaccionar. Firma esos papeles, Ryan. ¿O quieres que esta farsa dure para siempre?
Con los ojos desorbitados, no tuvo más opción que recoger los papeles del suelo. Claire sollozaba, haciendo su papel de víctima a la perfección. Y yo solo observaba el caos que ellos mismos habían creado. Sabía que nunca sería vista como la heroína. Pero en ese momento eso ya no me importaba. Meses habían pasado desde aquel día en que Ryan finalmente firmó los papeles del divorcio. Fue una escena agridulce, una mezcla de alivio y frustración que no sabía que se podían sentir al mismo tiempo. Claire, aún desempeñando su papel de víctima, fingió una leve preocupación, pero apenas podía ocultar la satisfacción de tener a Ryan para ella misma. Yo, por otro lado, no derramé una lágrima. Cuando Ryan, con la mano temblorosa, firmó el documento que sellaba el fin de todo, solo lo observé impasible. Él estaba devastado, pero de alguna manera, ver su dolor no me consolaba del todo. En el fondo sabía que ese capítulo necesitaba cerrarse para que yo pudiera comenzar uno nuevo. Después del divorcio me mudé a otro lugar, a un apartamento más tranquilo y moderno en la ciudad. Retomé mi carrera de bailarina, la cual había dejado por amor. La vida comenzó a encaminarse de nuevo. Comencé a reencontrarme conmigo misma. Cada ensayo, cada actuación, me acercaba más a la persona que era antes de que todo se desmoronara. Mis presentaciones empezaron a ganar notoriedad, y pronto me invitaron a eventos exclusivos, rodeada de personas que realmente valoraban mi arte y, lo más importante, mi presencia. Me reconstruí. El pasado parecía distante, casi como un vago recuerdo de una pesadilla. Ryan y Claire se convirtieron en figuras lejanas, fantasmas de una vida que ya no era mía. Por un tiempo creí que finalmente estaba libre de ellos. Hasta que 6 meses después del divorcio, todo cambió. Era una tarde normal, después de un agotador ensayo para una presentación importante. Estaba exhausta pero feliz cuando recibí un mensaje inesperado. Miré mi teléfono y ahí estaba el nombre que no había visto en meses, Ryan. El mensaje era corto pero lleno de significado. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué quería ahora? ¿Qué más podía quitarme? Ignoré el mensaje y seguí adelante, pero una semana después él volvió. Literalmente. Estaba en un café, disfrutando de un raro momento de paz, cuando apareció. Ryan parecía diferente, más delgado, con profundas ojeras y una expresión que nunca había visto antes. Parecía derrotado. Nina, yo comenzó titubeante, pero lo interrumpí de inmediato. ¿Qué haces aquí, Ryan? Mi voz era firme, sin rastro de la mujer que él había conocido. Suspiró frotándose la cara antes de hablar. Cometí un gran error. Yo no debía haberte dejado ir. Me quedé en silencio observándolo con calma. En el pasado esas palabras habrían removido algo dentro de mí, pero ahora solo sentía una profunda indiferencia. Claire y yo, continuó con la voz quebrada. Se acabó. Ella no era, pausó, buscando las palabras. Me di cuenta de que nunca debí estar con ella. Fue un error. Tú siempre fuiste la única para mí. Era casi cómico. Él estaba ahí, tratando de recuperar algo que él mismo había destruido. Claire lo había usado, como yo siempre supe que haría. Y ahora estaba aquí, suplicando una segunda oportunidad. Ryan, ¿realmente crees que puedes simplemente volver después de todo? Pregunté, inclinándome hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿De verdad piensas que voy a olvidar lo que me hiciste? ¿Lo que me hiciste pasar? Él negó con la cabeza, desesperado. Lo sé, Nina, sé que me equivoqué. Pero yo estaba confundido. Claire. Claire te manipuló, sí. Pero la decisión fue tuya. Siempre elegiste a ella. Nunca fui yo. Mi voz estaba helada. En ese momento, no sentía nada más que desprecio. Él intentó tomar mi mano, pero la aparté rápidamente. Yo te amaba, Ryan. Te di todo y me cambiaste por alguien que siempre estuvo a la sombra. ¿Pensaste que era un juego? Ahora que Claire te ha desechado, ¿crees que puedes usarme como tu plan B? Me levanté lista para irme, pero antes de que pudiera dar el último paso, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Él estaba vulnerable. Estaba débil. Podía simplemente seguir adelante, ignorarlo como si no fuera nada. Pero, ¿y si, en lugar de eso, lo hiciera sentir lo que yo sentí? ¿Y si lo destruyera, como él me destruyó a mí? Me giré hacia él con una expresión de falsa simpatía. Sabes, Ryan, tal vez fui demasiado dura contigo. Él levantó la vista, sorprendido por el cambio en mi tono. Podemos hablar. Pero no aquí. Le sonreí de manera dulce, el tipo de sonrisa que conocía muy bien.
La sonrisa que siempre usaba cuando quería que él creyera en mí. ¿Por qué no vienes a mi apartamento mañana por la noche? Él asintió aliviado sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. La noche siguiente preparé todo. El escenario estaba listo para la venganza que había esperado durante meses. Llegó puntualmente con la misma expresión de derrota en su rostro. Lo invité a entrar y por primera vez parecía fuera de lugar, inseguro. Siéntate, le dije ofreciéndole una copa de vino, que aceptó sin dudar. Hablemos sobre nosotros. Y mientras empezaba a hablar de su arrepentimiento, de querer arreglar las cosas, lo observaba detenidamente. Todo era parte del plan. Lo dejé hablar, lo dejé creer que había una oportunidad. Lo dejé hundirse más en las mentiras que se contaba a sí mismo. Y cuando finalmente vi que estaba completamente a mi merced, ataqué. Ryan, ¿sabes qué es lo que más me duele? Pregunté inclinándome hacia él con la voz suave. Que realmente pienses que mereces una segunda oportunidad. Me miró confundido y antes de que pudiera responder continué. Pero la verdad es que ya seguí adelante. Ahora soy feliz. Sin ti. ¿Y sabes qué más? Verte suplicar es exactamente lo que necesitaba para sentirme completa de nuevo. El shock en su rostro fue evidente. No esperaba eso. Pensaba que aún lo amaba, que aún había una parte de mí dispuesta a perdonarlo. Vete, Ryan. Y no vuelvas. Terminé contigo el día que elegiste a Claire. Y ahora, quiero que sientas lo que yo sentí. Desaparece de mi vida, como tú hiciste con mi dignidad. Trató de argumentar, pero lo interrumpí con una sonrisa gélida. Ahora sabes lo que es ser descartado. Y con eso me retiré de la sala, dejándolo solo, perdido. Esa fue la verdadera venganza. No necesitaba destruirlo físicamente. Ya lo había roto por completo.